Hace tiempo que me vengo preguntando qué está pasando en el mundo. ¿Por qué nos quieren hacer creer que cosas básicas que eran de sentido común, que ya habíamos acordado como humanidad, ya no son verdad y tenemos que creer cosas absurdas que no tienen ningún sentido? Desde el COVID, que ni siquiera lo podemos decir o nos censuran, la ideología de género, el retorno de la lucha de clases, esto de la culpa racial, la distorsión de la ciencia y las matemáticas, todo es muy extraño y se siente como un gaslighting colectivo brutal. Este movimiento woke nos quiere hacer creer que no hay una realidad objetiva, que la verdad depende de cómo se siente o lo que crea una persona. Aplasta el pensamiento independiente y destruye la libertad de expresión. Impone una postura como la correcta, el lado de los buenos, de los que les importan los demás, de los héroes que han venido a rescatar al mundo de toda la maldad. Todo lo que queda fuera de esa postura es el enemigo, peligroso, fascista o de ultraderecha. Esto deja a las personas entre la espada y la pared. O crees en la ideología y la defiendes, o eres un demonio de persona que no le importa el sufrimiento del otro y quieres explotar y abusar de todo el mundo para proteger tus privilegios. Y claro, es una muy buena forma de manipular a las masas, porque uno, el ser humano, instintivamente quiere pertenecer. Ser expulsado del grupo es un riesgo a la sobrevivencia. Y dos, vivimos en una sociedad donde predomina la inseguridad, la falta de autoestima, el miedo, la debilidad de carácter, la necesidad de complacer a otros, la incapacidad de poner límites. En ese escenario es muy fácil hacer que la gran mayoría se sume al carro de todo lo que signifique ser considerada buena persona, salvadora, héroe. Esta estrategia para manipular a las masas no es nueva, ha sido usada históricamente. Toda la propaganda nazi es un muy buen ejemplo. No entendemos cómo es posible que millones de ciudadanos permitieran que pasara el Holocausto. Bueno, porque entre muchas cosas los hicieron creer que los judíos eran los culpables de la pobreza en Alemania. Y algo tan absurdo como que transmitían enfermedades. Entonces los buenos tenían que defenderse de los enemigos. Los buenos eran los nazis, convencidos de que estaban del lado de los buenos. Así de distorsionados y así de manipulados. Pero Claudia, eso fue hace mucho tiempo, no pasaría ahora. Bueno, en Corea del Norte, la dictadura comunista más dura del mundo, que ha matado a millones de personas, siguen muriendo de hambre o asesinados por el régimen todos los días. Eso está pasando hoy. En este paraíso socialista dividen a la población en castas, es decir, hay personas de menor y mayor categoría. Los que tienen antepasados que fueron miembros del Partido Comunista merecen estar en las clases altas, por supuesto. Quienes han tenido antepasados dueños de tierras merecen estar en las clases bajas. Se lo creen tanto que sienten culpa y ven como un privilegio pasar hambre y trabajar para pagar por los pecados de sus familiares. Así son buenas personas. Tener que sentirte culpable por lo que hicieron personas cuando ni siquiera existías y responsabilizarte de pagar esas deudas ahora. Me suena familiar a la culpa blanca o a la culpa social que te dice que por haber nacido de una determinada raza o en una determinada clase social, eres culpable del sufrimiento del mundo y tienes que pagar por eso. Entre otras, eliminaron del diccionario la palabra opresión. ¿Cómo vas a rebelarte si ni siquiera sabes que estás oprimida? Porque el concepto no existe. Saben muy bien el poder de controlar el lenguaje. La palabra crea realidad y lo que no se nombra no existe. ¿Qué pasa con la palabra mujer? Que resulta que ahora es ofensiva y hay que eliminarla del vocabulario para ser inclusiva. ¿Qué hay detrás de eso? Hablar de personas atraídas a menores en vez de pedófilos. ¿Qué es eso? Les dicen que Kim Jong-un es el líder, se preocupa más por ellos que sus propios padres, que sabe lo que les conviene, es decir, que el Estado sabe mejor lo que necesitan los ciudadanos que ellos mismos, incluyendo todo lo que necesitan aprender, a través de la educación pública totalmente controlada por el Estado, por supuesto. Muy similar a la imposición de la ideología de género en los colegios y la idea de que el Estado tiene más derecho a decidir qué enseñarle a los niños que sus propios padres y que sus valores son superiores a los de los demás. Eso está pasando en todo el mundo ahora mismo. En Corea del Norte les dicen que su líder no come para dejar comida para el pueblo y que pasa sus días en los campos trabajando igual que ellos. Este es el líder y se creen que no come.
¿Sabías que los han hecho creer que 1 más 1 no es 2? El argumento del líder es que si unes una gota de agua con otra gota de agua, no hacen 2 gotas de agua. Conclusión, las matemáticas son un invento del hombre blanco capitalista para oprimir al mundo. No pueden confiar en lo que ven con sus propios ojos, porque les dicen que la verdad es otra y no la pueden cuestionar, la verdad del Estado, por supuesto. Nos hacen dudar de lógica básica que sabemos como verdad desde que tenemos conciencia. ¿A qué se le parece todo eso? ¿Querer hacernos dudar de la existencia de solo 2 sexos, por ejemplo? Si estás uniendo los puntos, ya puedes ver cuál es la respuesta a por qué alguien querría hacer creer a las masas que no existe la realidad objetiva y que básicamente cualquier cosa puede ser verdad sin tener la necesidad de comprobarlo. Yo sé que es difícil de creer que pueda haber tanta maldad en el mundo, que realmente existan personas que harían algo así y con la capacidad de manipular al mundo entero. Pero me cuesta más creer que toda esta locura colectiva y psicosis de masas sea casualidad y espontánea. Raro cuando todo está pasando coordinadamente, lo mismo calcado en todo el mundo. Esta es una preparación para un nivel de manipulación y opresión que estamos siendo muy ingenuas de no reconocer. No lo permitas, no dejes que contaminen tu mente con ideologías de buenismo, con discursos que parecen muy bonitos, pero que no tienen ningún sentido lógico. Porque este es solo el comienzo. ¿Qué viene después? Mantente consciente, atenta, observa, piensa por ti misma, cuestiona. ¿Tiene sentido esto? ¿Es coherente con lo que puedo ver con mis propios ojos? Expresa tu opinión y tu perspectiva, aunque sea diferente a lo que está de moda. Defiende lo que es verdad, aunque a otros les parezca ofensivo. No porque sea la intención ofender, sino que porque para pensar por ti misma, para que exista el pensamiento independiente y libre, hay que arriesgar a ofender a alguien, que a alguien no le guste, que alguien no esté de acuerdo. ¿Sabes dónde están todos de acuerdo? En los sistemas totalitarios. Sabemos por la historia de la humanidad que nunca nada bueno viene de obedecer a ciegas lo que nos dicen las autoridades políticas y los poderes económicos. Creer que tienen nuestros intereses al centro de su intención es de una ingenuidad infantil. Hago este video porque mi misión en la vida es ayudar a otras mujeres a crear vidas que amen, y eso solo es posible cuando tenemos libertad. Ese es el valor esencial, es indispensable para la realización del ser humano y de su alma. Y lo que está pasando es un atentado a ese valor, a ese derecho humano básico. Mujeres, nos necesitamos empoderadas y alzando la voz. Es la única manera que tenemos las personas comunes y corrientes de defender la libertad.